Bueno, Alberto, nueva semana con dos partidos, además, dos citas importantes. Imagino que estos inicios del entrenamiento estarán marcados por la intensidad. Bueno, viniendo de un partido tan cercano que hemos tenido con los barrios, bueno, hemos hecho un poco de hacer un poco de plan de partido porque no teníamos mucho tiempo y más que nada mantenimiento a nivel físico, pues tener a todo el mundo disponible y preparado para el partido de mañana. Imagino que cuentas con todos los jugadores disponibles, a excepción de la ya conocida baja de Chendo, y Alex Moreno y Mara Fraile llegarán al partido. Bueno, tenemos aún 24 horas, un poquito más. Vamos a esperar un poquito más. La verdad que han mejorado muchísimo y vamos a ver. Como bien dices, quedan más de 24 horas. ¿Cómo valoras este choque? Bueno, como siempre comento en el vestuario, el siguiente partido del Recreativo de Huelva siempre es el más importante del club. Por lo tanto, el partido de Jerez, en ningún momento hemos hablado de Pozo Blanco porque tenemos que ir así. Sumando, está claro que viene un equipo de categoría, un histórico, con una gran plantilla y que vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para sacar los 3 puntos. Precisamente hablas de esa capacidad de la plantilla del Jerez. ¿Cómo defines al rival? ¿Qué puedes decir de él? Bueno, es un rival diseñado para atacar, es un rival para generar muchas ocasiones, es un rival para el ascenso. Está claro que está diseñado para eso, con jugadores muy interesantes que, bueno, no solamente ya que vienen de categorías superiores, sino que podrían estar jugando a día de hoy en categorías superiores y que demuestran que tienen capacidad también para resolver situaciones complicadas como han tenido, porque ha habido partidos que han estado por debajo del marcador y han acabado ganando en el descuento. Tienen mucha calidad, Juanito, Joselillo, Alex Colorado, son jugadores de muchísima calidad donde también pues yo creo que les favorece nuestro estadio. Alberto, con el tiempo que llevas ya en Huelva, no sé si has detectado ya por el ambiente el partido tan importante que se viene en la tarde del miércoles contra el Jerez. Un partido en el que la afición recreativista le da especial importancia por el rival. Aparte también viene acondicionado con un entrenador, Emilio Fajardo, que conoce bien la casa y además hablando con él anoche por teléfono decía que tenía especial ilusión por ganar en el colombino. ¿Cómo te toma todo esto? Bueno, muy bien. Yo también tengo especial interés en ganar el partido, aunque no tenga pasado futbolístico en el Recre, solamente por el hecho de que es mi trabajo, mi responsabilidad, sacar el mejor 11, hacer el mejor partido posible y, como siempre, nuestra consigna es ganar todos los partidos. Soy consciente de que hay una rivalidad, que hay un historial, un histórico entre los dos equipos, pero nosotros, yo creo que nuestra gran fortaleza es trabajar siempre en equipo y ganar este partido como equipo, como venimos haciendo. La importancia también de los 3 puntos en juego por el corte que se puede formar entre el primero y el segundo, ¿no? Ya puede haber una distancia considerable teniendo en cuenta que ya los equipos de arriba, los que van a luchar por esa primera plaza, están bastante definidos. Yo creo que se le está dando demasiada importancia a esto de las distancias y eso sería un error. De hecho, estar pensando en ventajas y si ganamos sacaríamos 6, 4, 5... Eso es un error porque no hemos hecho nada. Es un error. Esto cambia cada semana. Creo que hay que mantener la ilusión desde el primer partido, como se celebraron los goles el día del Utrera. Es el mismo gol, el de Chendo del Utrera, que el mismo gol que puede marcar Peter el día de Puente Genil. Hay que celebrarlo con las mismas ganas y seguir manteniendo alerta a todo el mundo, que el trabajo es lo que nos está dando las victorias. En cuanto bajemos un 1% de este trabajo, pues vamos a recibir un golpe que no esperamos. Por lo tanto, creo que hemos de estar todos muy alerta. Esto se acaba a final de abril, aunque queda la Navidad, queda el invierno, queda muchos partidos y creo que se está avanzando quizás demasiado
algo que no es real, ¿no? Que estamos en una muy buena posición, nos la hemos ganado. Nada más, nosotros hemos ido ganando. Yo quería preguntarte si conoces más o menos cómo está el estado del césped. Me consta que está trabajando el club, pero no sé si notas que haya mejoría. Bueno, ahora estaba hablando con Ale, está trabajando cada día con un césped que quizás no es tan agradecido como otros. Él está trabajando, tiene mucha comunicación conmigo y sobre todo, bueno, esta humedad que hace que no acabe de coger el césped y mañana sobre todo a las 8 puede levantarse el césped pronto. Estamos intentando que se seque lo máximo posible para que mañana a las 8 pues aguante y que podamos ver un buen espectáculo. Si el césped está en las mejores condiciones, se verá un gran espectáculo ante dos equipos que les gusta jugar con espacios grandes. Al menos el Jerez lo ha demostrado en los partidos que ha disputado en campo grande, como en los de la Copa Federación, ¿no? Sí, será un partido, yo creo, muy atractivo, muy bonito, con gran fútbol, seguro, por parte de los dos equipos, estoy convencido, porque los dos son capaces de hacerlo. Y bueno, estos son los partidos por los que un jugador quiere ser jugador profesional y un entrenador quiere ser entrenador profesional. Para el espectador estoy convencido que va a ser muy bonito y para el recreativista pues a luchar por la victoria, que es el único pensamiento que tenemos. Te voy a transmitir algunas de las preguntas de Fran Barbosa, compañero de Cadena SER. Pregunta qué sensaciones tienes respecto a la lesión de Chendo, si estudias buscar algún jugador para esa demarcación. No. Estamos esperando aún pruebas. Mañana sabremos qué va a pasar con él. Pero mi trabajo es buscar en esta plantilla las soluciones adecuadas para que mantengan el nivel. De hecho, creo que de momento lo estamos consiguiendo porque todo el mundo está muy comprometido y el equipo pues nos está resintiendo, ¿no? A pesar de que es una baja muy considerable. Alberto, centrándonos en el partido, ¿cómo se podría hacer daño al Jerez y hasta qué punto es importante la presencia de la afición en un encuentro como este? Bueno, lo segundo que comentas, para nosotros en esta categoría está siendo clave y determinante la afición. Por lo tanto, desde aquí, pues, a pesar de que quizás es un horario de mitad de semana complicado, le pido a toda la afición que venga porque necesitamos estos 3 puntos para continuar sumando, ¿no? Y lo primero que me comentas era... Sí, si valdría el empate y cómo se hace daño al Jerez. No. Nosotros salimos y saldremos a ganar. Y cómo se le hace daño al Jerez, pues bueno, más vamos a intentar que mañana lo veáis. Sobre esa presencia de aficionados y la necesidad de que haya aficionados, el horario, el día del partido hace que pueda haber menos. ¿Le pides un esfuerzo extra a esos aficionados para que acudan? Bueno, ya os comento, el que pueda venir, pues que venga a apoyar a su equipo en este duro camino del que tenemos que conseguir. Estamos muy lejos de la consecución del objetivo y sobre todo que los que vengan, pues que a muerte con el equipo, como siempre, hasta el final, en esos 100 minutos que va a durar el partido, a muerte con ellos, con estos chicos que están demostrando a lo que han venido y que se merecen todo el apoyo. Gracias.